En un mundo gobernado por títulos y vanidad, el desprecio de la corte por Alina de Sandoval era la única verdad que todos compartían. Pero, ¿y si la mayor burla fuese en realidad la mayor estrategia de un duque al borde de la muerte? Su fortuna no era solo oro, era la llave para la ruina de todos los que la humillaron. Bajo el pálido resplandor de una luna menguante que se cernía sobre el castillo Valdés, un ambiente de luto fingido y expectación voraz se había apoderado de la alta sociedad. Las arañas de cristal pendían como lágrimas solidificadas sobre los invitados, cuyas vestimentas oscuras no lograban ocultar el brillo codicioso en sus ojos ante la inminente lectura del testamento del duque Damián de Valdés, un hombre tan excéntrico en vida como misterioso en su final, cuya opulencia era tan vasta como la tierra que poseía y que ahora yacía en un ataúd de caoba con ribetes de oro. En medio de ese mar de seda y ambición, la figura de Alina de Sandoval era un lienzo de inocencia y temor, vestida con un modesto vestido negro que contrastaba dolorosamente con el lujo barroco del salón, sintiéndose cada vez más pequeña bajo el peso de las miradas de desdén que la juzgaban por su origen humilde y su posición de mera ahijada del difunto. Una ofensa palpable para la rígida jerarquía de la época. La joven de apenas 20 años sujetaba un pequeño rosario de nácar, un regalo de su protector, el único consuelo tangible contra la punzada de la soledad y la intimidación que la ahogaba, previendo que ese día no solo marcaría el fin de una vida, sino el inicio de su propia y amarga crucifixión social. El murmullo de la corte se elevaba como un vapor venenoso, cargado de calumnias y suposiciones malintencionadas. Susurros sobre cómo una muchacha sin cuna ni dote había logrado captar la atención del duque Damián, un hombre conocido por su inteligencia aguda y su desconfianza innata hacia la nobleza parasitaria que lo rodeaba, se multiplicaban sin pudor, llegando a los oídos de Alina como puñales helados que rasgaban su ya frágil dignidad. Ella, con la cabeza gacha, escuchaba sin escuchar los juicios implacables que la tildaban de cazafortunas, o peor aún, de bastarda encubierta, injurias destinadas a manchar su honor antes siquiera de que el notario abriera el sello de lacre rojo que aseguraba el pergamino de la última voluntad del duque. Una demostración cruel de cómo la malicia de la élite era capaz de despojar a los vulnerables de su reputación con la misma facilidad con la que despojaban a los campesinos de sus tierras. La joven recordaba los últimos consejos de Damián, su voz ronca y sus ojos llenos de una sabiduría melancólica, advirtiéndole que su única defensa en ese nido de víboras sería su honestidad inquebrantable y su intelecto afilado, armas que ella creía insuficientes contra el poder monolítico del prejuicio aristocrático. CTA de suscripción y ubicación. Antes de continuar sumergiéndonos en la opulencia y el veneno de la corte, quiero hablar un instante contigo. Si esta atmósfera de drama y alta tensión ya te ha atrapado, acompáñame hasta el final de esta jornada. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos lugares diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de romances de época, siempre llenos de intrigas, pasiones prohibidas y justicia social. Aquí cada está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. El notario don Cristóbal, un hombrecillo de gafas pequeñas y expresión grave que parecía cargar el peso de todos los secretos de la aristocracia en su maletín de cuero, carraspeó con estruendo, un sonido que cortó de golpe el chismorreo y atrajo la atención tensa de todos los presentes hacia el centro de la sala, donde yacía la última voluntad que definiría el destino de la vasta fortuna Valdés,
y de la región que dependía de ella. En la primera fila, con una pose de falsa aflicción y una confianza casi insultante, se encontraba don Ricardo de Valdés, el sobrino mayor, cuya figura imponente y ropajes impecables no lograban ocultar la dureza de su mandíbula apretada y la impaciencia que le brillaba en los ojos, considerándose el heredero legítimo por derecho de sangre y la aprobación tácita de la corte, pues encarnaba la vanidad y la tradición que el duque Damián tanto despreciaba en silencio. Don Ricardo, al igual que todos los demás, esperaba ansiosamente la confirmación de lo obvio, que la ahijada sería despedida con una miseria y él ascendería al ducado, sellando así su posición de poder inexpugnable. El aire se tornó denso, casi irrespirable, mientras el notario desenrollaba el pergamino con un movimiento lento y ceremonial, aumentando la tortura de la espera para todos los que deseaban la fortuna, especialmente para la joven Alina, cuyo pulso latía desbocado en la yugular, sintiendo que el peso de Mindoncinto, todas las generaciones de la familia Valdés, la aplastaba sin piedad. Don Cristóbal, con una voz formal y sin inflexiones, que parecía calibrada para la solemnidad del momento, inició la lectura de las cláusulas preliminares, describiendo las propiedades, los títulos y las deudas, una sinfonía de números y nombres de fincas que para los presentes era pura música celestial, un preludio necesario para la gran revelación que estaban a punto de presenciar. Los ojos de don Ricardo no se apartaban del rostro de Alina, una sonrisa de suficiencia apenas contenida curvando sus labios, ya imaginando el placer de verla humillada y obligada a implorar su clemencia antes de ser expulsada de las tierras que consideraba exclusivamente suyas, un juego de poder que para él era más dulce que cualquier vino añejo. Cuando el notario llegó al meollo de la cuestión, el salón, antes ruidoso, se sumió en un silencio absoluto, tan profundo que sólo se oía el crepitar de las antorchas que ardían en los candelabros forjados. Don Cristóbal hizo una pausa dramática, como si disfrutara del poder de ser el mensajero de un destino inesperado, y luego, con énfasis calculado, pronunció las palabras que resonarían como un trueno en la conciencia de la corte. Y a mi querida ahijada, Alina de Sandoval, por su honradez, su inteligencia y su corazón, le lego sin condición ni restricción la totalidad de mis bienes, fortuna y el título de duquesa de Valdés. La simpleza de la declaración contrastaba con la magnitud del legado, una frase que en apenas unas pocas palabras reescribía no solo el destino de Alina, sino la estructura de poder de toda la región. Un jadeo colectivo se extendió por la sala. La reacción de la aristocracia fue una mezcla explosiva de incredulidad, furia contenida y un desprecio aún más acentuado hacia la nueva duquesa, cuyo rostro, antes pálido por el miedo, se cubrió de un rubor de asombro y consternación, pues ella tampoco esperaba tal enormidad. Don Ricardo de Valdés fue el primero en reaccionar con una furia helada, su postura rígida temblando visiblemente, mientras el color abandonaba su rostro, sustituido por una palidez cadavérica que sólo la rabia profunda podía provocar, y sus ojos, antes llenos de suficiencia, se encendieron con un fuego de odio puro dirigido hacia Alina, la usurpadora que le había arrebatado lo que él creía su derecho inalienable, un acto de traición que exigía una venganza a la altura de la afrenta recibida. Para él, aquello no era un legado, sino una burla póstuma del anciano duque que siempre lo había menospreciado. Alina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El peso del título y de la fortuna era una carga tan abrumadora como una armadura de plomo. Consciente de que ese regalo del duque Damián no era un salvoconducto a una vida de lujo, sino una sentencia a una batalla sin cuartel,
contra la élite que ahora la veía como una enemiga mortal que debía ser destruida con todos los medios posibles. Los rostros de los parientes, antes formalmente apenados, se contorsionaron en expresiones de repugnancia y resentimiento, una oleada de animosidad que inundó el salón, demostrando que para la nobleza el linaje valía más que cualquier mérito, y que la sangre era la única moneda de cambio aceptable en ese perverso juego de títulos y honores. Las lágrimas que Alina había contenido por el luto se convirtieron en el miedo paralizante de lo que vendría, una guerra de calumnias y demandas legales que apenas comenzaba, orquestada por la misma gente que momentos antes se había atrevido a llamarla amiga o pariente. Don Ricardo, incapaz de contener su desprecio y su ira, avanzó un paso hacia el notario, su voz grave resonando con una autoridad brutal y desprovista de cualquier atisbo de cortesía. «Esto es una broma, don Cristóbal, una farsa de mal gusto orquestada por ese viejo demente». Su acusación no era una pregunta, sino una declaración destinada a sembrar la duda y deslegitimar la voluntad del duque. Damián, ante los ojos de la corte, tratando de convertir el asombro en conspiración, insinuando que la ahijada había manipulado a un hombre en sus últimos días de vida, una estrategia tan vieja como la propia nobleza. Los otros parientes se unieron a la protesta con un coro de indignación y falsas acusaciones, creando un caos controlado que buscaba intimidar a Alina y obligarla a renunciar al legado antes de que la presión social la aplastara, demostrando que la ley del honor no existía para aquellos que se creían por encima de las normas de la moralidad. Fue en ese preciso instante de tumulto y desesperación que la figura del capitán Alejandro Montero emergió de las sombras en el fondo del salón, su presencia, tan inesperada como imponente, silenciando el tumulto con la fuerza silenciosa de su aura de misterio y rectitud. Un hombre conocido por su reputación de hierro en el ejército y su lealtad inquebrantable a causas justas. Con su uniforme oscuro y una cicatriz que cruzaba su ceja como un sello de experiencias amargas, se acercó a Alina, sus ojos llenos de una intensidad sombría que revelaba una profunda herida emocional, examinando el miedo en el rostro de la joven con una mezcla indescifrable de escepticismo y un deber recién asumido, pues el duque Damián le había encomendado una misión final de protección que no podía deshonrar, su única forma de redimir una culpa pasada que lo atormentaba sin descanso. Alejandro Montero se colocó deliberadamente al lado de Alina, un muro de fuerza contra el torrente de odio de don Ricardo y sus cómplices. Su sola presencia era una declaración de apoyo, aunque sus labios permanecían sellados y su rostro inexpresivo, como un centinela de piedra que desafiaba a la tormenta. Su mirada fría y calculadora se encontró con la de don Ricardo, estableciendo una línea de batalla invisible que definía a los protectores y a los depredadores, un enfrentamiento que prometía ser tan estratégico como brutal. El gesto, sutil, pero definitivo, infundió en Alina un primer atisbo de esperanza, una chispa de coraje que contrarrestaba el pánico, demostrándole que, aunque había perdido a su protector, no estaba completamente sola en el mundo de sombras y puñales en el que acababa de ser catapultada por el capricho final de su padrino, marcando el inicio de una alianza forzada por la circunstancia y la justicia. El capitán Montero, sin pronunciar palabra, simplemente extendió su mano hacia Alina y le ofreció un pañuelo de seda, bordado con el monograma del duque, un gesto de caballería inesperado que servía como una clara señal a los presentes de que la joven ahora estaba bajo su protección, un juramento silencioso que desarmó momentáneamente la hostilidad circundante y obligó a don Ricardo a retraerse,
aunque sus ojos prometían represalias que irían más allá de las palabras y los improperios públicos. Alina, temblando ligeramente, aceptó el pañuelo, y al hacerlo, sus dedos rozaron los de Alejandro, sintiendo una corriente fría y electrizante que no era de afecto, sino de la tensión compartida y el peligro inminente que los unía. Una sensación de destino entrelazado que nacía de la voluntad de un tercero, un pacto forzado en el crisol de la avaricia ajena. La duquesa recién nombrada se dio cuenta de que ese hombre no era un admirador ni un amigo, sino un soldado, un estratega y su protector designado, cuya misión parecía ser tan pesada y dolorosa como la suya propia. La salida de la gran sala se convirtió en un calvario para Alina, escoltada por el capitán Montero, que avanzaba como una muralla de honor a través de la multitud de nobles enardecidos, cuyas reverencias forzadas se mezclaban con las miradas de escarnio y los comentarios venenosos que apenas intentaban disimular. Una procesión de humillación pública donde la envidia y la injusticia social se palpaban en el aire denso y pesado. Una dama de la corte, reconocida por su lengua afilada, se atrevió a murmurar lo suficientemente alto para que Alina la escuchara. La ahijada bastarda que ha robado el pan a los Valdés, que el infierno la reclame con toda la fortuna. Un comentario que hirió a la joven más que cualquier golpe físico y que reforzó la sensación de aislamiento y la lucha solitaria que la esperaba. Alejandro, percibiendo el dolor de Alina, apretó su mandíbula y aceleró el paso, llevándola a la biblioteca privada del duque Damián, un santuario de cuero y papel, donde la memoria de su protector aún flotaba en el ambiente con un aroma a tabaco y sabiduría antigua. Una vez a salvo dentro de la biblioteca, Alina se permitió un momento de debilidad apoyándose contra una estantería imponente llena de tomos encuadernados, y permitió que un suspiro de agotamiento escapara de sus labios, la tensión de las últimas horas amenazando con doblegarla. Se giró hacia Alejandro, cuyo rostro permanecía impasible bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, y la primera pregunta que le vino a la mente fue la más crucial y la más desesperada. ¿Por qué, capitán? ¿Por qué se ha puesto de mi lado ante esa jauría? No le conozco. Su voz, a pesar de su fragilidad, tenía un matiz de firmeza inesperado, una chispa de su innata dignidad que la nobleza aún no había logrado extinguir y que el capitán Montero no pasó por alto. Él la miró con esa intensidad sombría que la perturbaba y la fascinaba a partes iguales. Y su respuesta fue concisa, cortante, desprovista de emoción, como si estuviera dictando una orden militar, revelando una lealtad que trascendía a la persona. El duque Damián, en vida, me encomendó su protección. Lo hago por mi honor, no por usted, duquesa. Es un deber, y yo cumplo mis deberes. El duque Damián de Valdés, antes de su fallecimiento, había convocado a Alejandro en secreto, en una de esas noches silenciosas en las que la luna se ocultaba, y le había revelado una verdad parcial sobre su testamento, no la herencia en sí, sino el peligro que la acompañaba, advirtiéndole que el legado era una llave y no un tesoro, un medio para desenmascarar una injusticia más grande que la simple avaricia. Le había contado su desconfianza en sus sobrinos y su fe inquebrantable en el corazón puro y la astucia de Alina, la única capaz de usar la fortuna como un arma de justicia social contra la corrupción que él no pudo detener en vida, una confesión que cargó el alma de Alejandro con un peso adicional. Alejandro, a su vez, estaba atormentado por un fracaso pasado. La muerte de un ser querido no pudo proteger de la misma corrupción que ahora se cernía sobre Alina, y el duque, sabiendo de su culpa, le había ofrecido esta misión como una oportunidad de redención, un camino para mitigar el tormento interno que lo consumía desde hacía años. El capitán, manteniendo una distancia respetuosa,
comenzó a explicar la realidad de la situación con una lógica fría y militar, describiendo la intrincada red de desafíos que se avecinaba, pintando un panorama legal y social mucho más complejo y peligroso de lo que Alina imaginaba. Le advirtió que don Ricardo no se detendría ante nada, que las demandas legales por manipulación de voluntad eran inminentes, que la corte usaría su influencia para congelar los activos y, lo más crucial, que el arma de don Ricardo sería la calumnia, el arma favorita de los débiles de carácter, buscando destruir su reputación para obligarla a renunciar por vergüenza, una estrategia vil que Alejandro entendía a la perfección. La fortuna es una maldición. Ahora, duquesa, le espetó con voz grave, y usted es el cordero sacrificado. Si no luchamos, no solo perderá el ducado, sino también su honor, que es lo único que le queda y lo único que al duque Damián le importaba. Alina, superando su miedo inicial, se apoyó en su única defensa, su inteligencia aguda, y notó la ambigüedad en las palabras del capitán. «Capitán Montero, ¿hay algo más que la herencia? ¿Algún secreto que el duque estuviera protegiendo que don Ricardo también tema?» La pregunta, directa y certera, golpeó una fibra sensible en el corazón de Alejandro, pues ella, a pesar de su inexperiencia, ya había tocado la raíz del conflicto, el verdadero motor de la furia de don Ricardo, el secreto que el duque Damián había enterrado en vida, un secreto que, si se revelaba, no solo destruiría la reputación de don Ricardo, sino que desestabilizaría la estructura de poder de la región y expondría una injusticia cometida años atrás contra personas inocentes. Alejandro dudó por un instante, su rostro se ensombreció aún más y eligió la omisión en lugar de la mentira. El duque era un hombre de secretos, duquesa. Solo el tiempo revelará si esta herencia es una trampa, una broma o la llave de algo mucho más grande, pero por ahora, concéntrese en la defensa. La primera noche como duquesa de Valdés fue una oda a la soledad y la intriga. Alina se instaló en el ala privada del castillo, una sección de la residencia que el duque había clausurado años antes, un espacio lleno de melancolía y recuerdos olvidados. Y a pesar del lujo innegable de la habitación, el frío del mármol y la inmensidad del espacio la hacían sentir más sola que nunca, un sentimiento de desarraigo que la perseguía desde su infancia. El capitán Montero se instaló en las habitaciones contiguas, no como un invitado, sino como una sombra vigilante. Su presencia constante era un recordatorio tanto de la protección de la que ahora dependía, como de la vigilancia a la que estaba sujeta. Una dualidad incómoda que la obligaba a mantenerse alerta y a no ceder al pánico, entendiendo que cada decisión que tomara sería escrutada por ojos hostiles y juzgada con la vara de la crueldad. Alina pasó las horas examinando los pocos objetos personales que el duque le había legado directamente: una pluma de plata, un anillo con un extraño grabado y una pequeña caja de madera de ébano cerrada con un sofisticado sistema de cerradura, un rompecabezas que exigía una mente aguda para ser resuelto, un último juego de su padrino. Sabía que la clave para sobrevivir a don Ricardo y para comprender la verdadera intención del duque no estaba en los documentos legales, sino en los detalles, en las metáforas y los simbolismos que su protector siempre usaba para comunicarse, un lenguaje secreto que solo ella, por la cercanía forjada a lo largo de los años, podría descifrar. La joven se acercó a una ventana y observó la silueta oscura y masiva del castillo recortada contra el cielo nocturno, dándose cuenta de que el castillo no era su hogar, sino el campo de batalla en el que debía demostrar que merecía el título y la oportunidad que le habían sido otorgados. La mañana trajo consigo el primer ataque directo de don Ricardo, una nota legal oficial, entregada por un lacayo con un aire de insolencia apenas contenida,
un documento que notificaba a Alina de una demanda inmediata por influencia indebida y fraude testamentario, exigiendo el congelamiento total de todos los activos del ducado hasta que la justicia dictaminara la validez del testamento. El papel, con sus sellos y firmas, era la personificación del poder que el dinero y el linaje ejercían sobre la verdad. Una demostración fría y calculada de la maquinaria legal puesta al servicio de la ambición desmedida, un golpe estratégico que buscaba asfixiar financieramente a la duquesa antes de que pudiera consolidar su posición. Este acto de hostilidad forzó a Alejandro a abandonar su postura de observador distante y a actuar como un verdadero consejero. El capitán Montero, al leer el documento, sintió un escalofrío de familiaridad, pues reconocía la firma del abogado de don Ricardo, un hombre conocido por su falta de ética y su habilidad para manipular la ley, y comprendió que don Ricardo estaba operando con una velocidad y una determinación que revelaban un miedo más profundo que la simple avaricia. El capitán explicó a Alina la necesidad de nombrar de inmediato a un administrador legal que pudiera actuar en su nombre, sugiriendo a un viejo amigo del duque Damián, un jurista honorable y testarudo llamado don Rafael, la única persona, según él, que podría desafiar la red de influencias de don Ricardo, una medida desesperada que exigía una confianza que Alina aún no tenía plenamente en Alejandro. El riesgo era alto, pues si la duquesa se equivocaba de aliado, el resultado sería la pérdida total de todo, incluso de su propia libertad, pues la acusación de fraude era un crimen grave. El encuentro entre Alina y Alejandro se tornó una cumbre de estrategia en la biblioteca, donde los planos de la finca se extendían sobre la mesa, y el capitán, con un mapa mental de las debilidades del enemigo, comenzó a instruirla en la fría lógica del conflicto. Le enseñó a analizar a don Ricardo no como un pariente, sino como un adversario militar, predecible en su arrogancia, pero peligroso en su desesperación, y le insistió en que la mejor defensa era el ataque inteligente, buscando la debilidad en la armadura del enemigo. En medio de esta lección de Guerra Fría, la tensión romántica comenzó a tejerse sutilmente, no a través de las palabras de afecto, sino de la admiración silenciosa de Alejandro por la capacidad de Alina de asimilar información compleja y de mantener la compostura ante el peligro. Una resiliencia que él nunca esperó encontrar en una joven educada en la humildad. Alina, por su parte, comenzó a percibir las capas de dolor que envolvían a Alejandro, notando la tristeza inmutable en sus ojos cada vez que mencionaba la palabra deber o culpa, una melancolía que resonaba con su propia sensación de pérdida. Se dio cuenta de que bajo el caparazón de soldado rígido y distante existía un hombre herido, buscando redención en la protección de los demás. Un alma que había sido rota y que trataba de reconstruirse a través de actos de honor inquebrantable. Esta comprensión mutua, este reconocimiento de las heridas internas que ambos cargaban, se convirtió en el primer y más profundo pilar de su relación, una conexión que no se basaba en la pasión, sino en la empatía y en la comprensión de que ambos eran supervivientes de un mundo cruel que no valoraba la bondad ni la inocencia. La duquesa se enfrentó a la primera prueba de fuego, un encuentro forzoso con don Ricardo en el pueblo, orquestado por él para humillarla públicamente. La multitud, manipulada por los rumores esparcidos por la corte, la recibió con hostilidad silenciosa y miradas acusadoras, un juicio popular mucho más severo que el de cualquier tribunal. Don Ricardo, con una sonrisa de lobo y una cortesía fingida, se acercó a Alina y le ofreció un trato delante de todos, insinuando que si ella se casaba con él, reintegraría la fortuna a la familia y salvaría su honor. Un intento descarado de forzarla a ceder el poder bajo la fachada de una propuesta honorable.
Alejandro, sin esperar una orden, dio un paso adelante, su mano descansando sutilmente sobre el pomo de su espada, un gesto que, sin mediar palabra, transmitía una advertencia de violencia inminente si el adversario se atrevía a cruzar el umbral de lo tolerable. La respuesta de Alina fue un triunfo de la dignidad sobre el miedo. Miró a don Ricardo directamente a los ojos, con una calma que desmentía el temblor en su interior, y dijo con una voz clara y resonante que silenció a la multitud y humilló al arrogante sobrino: «Mi honor no necesita ser salvado, don Ricardo, sino protegido de su avaricia. Prefiero la ruina honorable que la opulencia bajo su yugo. El ducado no está en venta, ni yo soy una propiedad». Su rechazo rotundo, pronunciado frente a la comunidad, fue el primer golpe público contra la autoridad de don Ricardo, un acto de desafío que consolidó su imagen de guerrera silenciosa y demostró a Alejandro que la joven poseía una fuerza interior que él había subestimado, encendiendo una llama de respeto que trascendía la simple obligación de protegerla. El desafío público de Alina de Sandoval a don Ricardo actuó como el detonante de una represalia inmediata y despiadada, demostrando que su arrogancia herida era más peligrosa que su avaricia. Al día siguiente, la duquesa recibió una notificación del tribunal que no solo confirmaba el congelamiento de todos los activos, sino que también ordenaba la incautación temporal de la biblioteca y el archivo personal del duque, argumentando que contenían pruebas irrefutables de manipulación, una maniobra legal astuta diseñada para cortar a Alina de su fuente de conocimiento y estrategia, pues ella intuía que la verdad estaba cifrada en esos documentos. Este golpe, orquestado con precisión militar por el abogado de Ricardo, no solo inmovilizó las finanzas del ducado, dejando a Alina sin recursos para sostener la defensa legal y a los empleados sin salarios, sino que también era un ataque directo al legado intelectual y emocional que el duque había querido transmitir, un despojo que la dejó sintiéndose completamente desarmada y traicionada por la misma ley que debería protegerla. La situación financiera del castillo se deterioró rápidamente hasta el punto de la desesperación. La falta de fondos paralizó las operaciones de la finca. Los acreedores del ducado, incentivados por los rumores maliciosos que don Ricardo esparcía, comenzaron a presionar para la ejecución de las deudas, y la escasez de alimentos y suministros básicos se hizo evidente, afectando no solo a la duquesa y su pequeña guardia personal, sino también a la servidumbre leal que había permanecido a pesar del caos, una prueba de la miseria que la lucha de poder había traído incluso a los más inocentes. Alina, con una empatía innata que la definía, sintió una profunda punzada de culpa por la situación de los sirvientes, una carga moral que la obligó a vender algunas de sus pocas joyas personales, recuerdos de su madre, para comprar provisiones, un acto de sacrificio silencioso que cimentó su autoridad moral ante aquellos que la observaban y que contrastaba brutalmente con la indiferencia egoísta de don Ricardo y la nobleza. En medio de este aislamiento autoimpuesto y la creciente tensión, el vínculo entre Alina y Alejandro se profundizó, forzado por la adversidad compartida. Las largas noches de estrategia en la biblioteca, antes de la incautación, se habían convertido en momentos de vulnerabilidad tácita, donde el silencio entre ellos era tan revelador como las palabras. Una atmósfera cargada de tensión profesional y una admiración incipiente, mientras analizaban los códigos que el duque dejaba entre líneas en sus cartas buscando una salida. Alina, a pesar de su respeto por el capitán, se atrevió a confrontar su fría fachada, señalando la cicatriz en su ceja y preguntándole con dulzura, pero con firmeza, sobre el origen de su dolor visible, un gesto audaz que buscaba traspasar la armadura del soldado para encontrar al hombre.
La joven percibía que el secreto de Alejandro no era solo suyo, sino la clave de su lealtad al duque Damián y de su sentido de deber, una pieza crucial del complejo tapiz que tejía su vida. Alejandro Montero, sorprendido por la perspicacia de Alina y su audacia gentil, se encontró por primera vez en años al borde de la confesión, el peso de su culpa, ablandando las defensas que había erigido con tanto cuidado. No le reveló el secreto en su totalidad, pero sí le confió el origen de su tormento. Un fracaso militar años atrás, donde su indecisión y la corrupción de un superior, vinculado indirectamente al círculo de Valdés, resultaron en la muerte de una joven inocente, la hija de un amigo, una tragedia que lo había marcado indeleblemente y que él interpretaba como una deuda de honor no saldada. «El duque me ofreció esto como una segunda oportunidad, duquesa», le susurró, su voz ronca por la emoción contenida. «Protegerla a usted es proteger la memoria de lo que perdí». La revelación no fue un momento de romance, sino de profunda y dolorosa intimidad, una cesión de su alma herida que Alina recibió con una empatía silenciosa, sellando un pacto de confianza basado en la aceptación de la imperfección mutua. El conflicto escaló a un nivel personal, cuando don Ricardo, incapaz de doblegar a Alina por la vía legal o económica, recurrió a la calumnia más cruel y destructiva, utilizando su influencia en la prensa de la capital para insinuar que Alina no solo había seducido al duque en sus últimos días, sino que, de hecho, era una mujer de moral relajada y que estaba embarazada de un hombre desconocido. Una acusación difamatoria que buscaba no solo destruir su reputación y anular el testamento por inmoralidad, sino también forzar al capitán Montero a distanciarse, pues la asociación con una mujer difamada amenazaría su propia reputación militar. La noticia, impresa en los periódicos más leídos, era un golpe devastador para la dignidad de Alina, exponiéndola al escarnio público y a la burla de una sociedad que valoraba la fachada más que la verdad, y la llevó a un punto de quiebre emocional, pues sentía que la crueldad de Ricardo era ilimitada. Alina, por primera vez, sintió que su resiliencia flaqueaba. El torrente de injurias y la soledad del castillo la asfixiaban. La sensación de estar luchando contra un fantasma invisible y omnipresente la llevó a un rincón de su alma donde la desesperación se cernía como una sombra fría. Se refugió en el antiguo observatorio del duque, un lugar lleno de telescopios y mapas celestes, buscando consuelo en la inmensidad del cielo nocturno, sintiéndose tan insignificante y perdida como un grano de arena en ese vasto universo. Fue allí donde Alejandro la encontró, no ofreciendo palabras de consuelo vacías, sino la quietud de su presencia y un juramento renovado y silencioso de que él lucharía a su lado hasta el final, un ancla de honor en el mar de la ignominia. La situación forzó a Alejandro a tomar una decisión estratégica arriesgada, pues la inacción no era una opción contra la ofensiva mediática y legal de don Ricardo. Para contrarrestar los rumores de inmoralidad y estabilizar la imagen de Alina, el capitán sugirió la necesidad de una alianza pública inquebrantable, un movimiento audaz que obligaría a la corte a tomar una postura. Propuso que, aunque de manera platónica y estratégica, él comenzaría a presentarse en sociedad con ella, y que ella debería, con su inteligencia y dignidad, ganarse el favor de la gente común, usando la benevolencia y la empatía del duque, invirtiendo en obras de caridad en el pueblo, un movimiento que humanizaría a la duquesa y contrarrestaría la imagen de avaricia pintada por don Ricardo. El riesgo era el aumento de la tensión romántica y la posibilidad de que sus intenciones fueran malinterpretadas por la corte, pero era la única vía para enfrentar el ataque de reputación. El plan de Alina para ganarse al pueblo comenzó con el uso de la única posesión que aún no había sido incautada,
el pequeño y discreto fondo personal que el duque Damián le había entregado en 1900 a mano, con la indicación de que lo usara para sembrar esperanza. Un capital modesto que ella utilizó para reabrir un pequeño dispensario en la villa que don Ricardo había cerrado por falta de rentabilidad. Una acción de justicia social que resonó profundamente entre la población afectada, que había sufrido el abandono de la nobleza. Este acto, impulsado por su profunda empatía por los pobres, marcó el verdadero inicio de su transformación, pasando de ser una víctima intimidada a una duquesa activa y benevolente, que usaba el poco poder que le quedaba para servir a los menos afortunados, cumpliendo sin saberlo completamente con la verdadera intención moral del duque Damián. CTA de Engagement. Antes de continuar con esta increíble historia de Alina de Sandoval y el capitán Alejandro Montero, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La creciente conexión emocional entre los protagonistas se manifestó en una escena crucial bajo el cielo estrellado. Después de un día extenuante visitando a los enfermos del pueblo, compartieron una cena frugal en la cocina del castillo, un espacio humilde que contrastaba con el esplendor vacío de los salones incautados, donde la formalidad se disolvió en la necesidad. Alina, con la voz suave, le preguntó a Alejandro sobre sus sueños antes de que la culpa lo consumiera, y él, sorprendido por la ternura del interés, le confesó su deseo de una vida simple, libre de las cadenas del deber y del tormento, un anhelo de paz que parecía inalcanzable. Fue un momento de intimidad genuina, donde las máscaras cayeron y ambos vislumbraron la posibilidad de un futuro compartido, vida sin títulos ni ejércitos, una fantasía momentánea de redención mutua. Don Ricardo, al ver que la estrategia de la calumnia no solo no había doblegado a Alina, sino que la había convertido en una figura de piedad popular, sintió que el tiempo se agotaba y que su posición se debilitaba, lo que intensificó su paranoia y lo llevó a cometer un error crucial. En un acceso de desesperación, se reunió con un misterioso contacto en la capital, un hombre de negocios de dudosa reputación, buscando un préstamo para sobornar a jueces y acelerar la sentencia en su favor. Este movimiento, capturado discretamente por uno de los pocos espías leales al duque Damián, un antiguo jardinero que seguía a Alejandro, proporcionó al capitán Montero la primera evidencia tangible de la deshonestidad activa de don Ricardo, una pequeña grieta en su armadura legal que Montero inmediatamente planeó explotar, demostrando que don Ricardo no solo era codicioso, sino también corrupto y dispuesto a cualquier cosa para asegurar su victoria. La duquesa, en sus momentos de soledad, continuó obsesionada con la pequeña caja de ébano que el duque Damián le había dejado, y una tarde, mientras reflexionaba sobre las palabras de su protector sobre el código del honor, un concepto que el duque valoraba más que el oro, la frase «la verdad está en el reflejo de la traición» le vino a la mente, lo que la llevó a examinar la caja bajo el reflejo de una lámpara de aceite.
Al hacerlo, descubrió un grabado sutil de un halcón con las alas cortadas, y con su dedo sintió un resorte oculto que, al ser presionado, abrió un compartimento secreto en la base. Dentro no había joyas ni dinero, sino un único pergamino amarillento que contenía una carta cifrada con símbolos que a primera vista parecían insignificantes, pero que ella inmediatamente reconoció como la clave del secreto del duque Damián, un mapa hacia la verdadera intención de su legado. El desciframiento de la carta cifrada se convirtió en la misión compartida entre Alina y Alejandro, una tarea intelectual que se extendió durante horas nocturnas en las que la luz de una sola vela iluminaba sus rostros concentrados. Los símbolos, inspirados en antiguas constelaciones y números romanos, revelaron la ubicación de un segundo testamento o un codicilo oculto en una tumba familiar olvidada, que no solo expondría el plan de justicia social del duque, sino que también revelaría la naturaleza del secreto que don Ricardo tanto temía. Este acto de colaboración forzó a los protagonistas a trabajar en una intimidad intelectual y física sin precedentes, hombro con hombro, sintiendo el calor de la respiración del otro, creando una conexión que trascendía la estrategia y comenzaba a rozar el afecto, una sinergia de mentes y corazones que se fortalecía con cada símbolo decodificado, una verdadera unión de propósito y destino. Alina se dio cuenta de que la clave del código era, de hecho, el apellido Montero, pues el duque Damián había usado el nombre de la única persona en la que realmente confiaba para proteger su secreto más grande. Un acto de fe que conmovió profundamente a Alejandro, quien vio en ese detalle una confirmación de que su servicio no era solo una deuda, sino una lealtad recíproca. El contenido parcial de la carta insinuaba que el secreto no solo comprometía a don Ricardo, sino también a un alto funcionario del gobierno que había sido cómplice en un caso de fraude que había arruinado a muchas familias pobres años atrás, un crimen que el duque Damián, sintiéndose culpable por no haberlo expuesto antes, planeaba revelar a través del legado de Alina. Esta revelación elevó el conflicto de una disputa familiar a una cuestión de justicia social y crimen de cuello blanco, un peligro que ahora se hacía mortal. Don Ricardo, sospechando que el capitán Montero era un obstáculo más formidable de lo que había imaginado, decidió usar su conocimiento del pasado de Alejandro como un arma final, enviando a un mensajero anónimo a la duquesa con un documento que contenía los detalles del fracaso militar de Montero, exagerando su responsabilidad en la muerte de la joven inocente y presentándolo como un cobarde y un traidor que había huido de la justicia. El objetivo era sembrar la duda y el desprecio en el corazón de Alina, rompiendo la alianza en el momento más crucial, pues la lealtad y la confianza eran los únicos pilares de su defensa. La entrega de este documento, llena de dolorosa verdad y maliciosa manipulación, supuso el punto de máxima caída y desesperación para Alina. La duquesa, al leer la acusación anónima, se sintió desgarrada entre el afecto creciente por Alejandro y la cruda verdad de su pasado, un dilema moral que la consumía, pues la imagen del héroe honorable se chocaba violentamente con la sombra del hombre que había fallado, un contraste que la ponía al límite. Cuando el capitán Montero entró en la habitación, notando la palidez en el rostro de Alina y el pergamino arrugado en su mano, supo que su pasado lo había alcanzado. En ese momento de máxima vulnerabilidad, Alina no lo condenó, sino que lo miró con los ojos llenos de lágrimas y una pregunta que era una súplica. ¿Es verdad, capitán? ¿Dejó morir a esa chica por cobardía o por deber? Su reacción no fue de juicio, sino de profunda empatía, exigiendo la verdad no para condenarlo, sino para comprender y quizás redimirlo,
un acto de fe que definió la nobleza de su carácter. Alejandro, enfrentado al juicio más honesto de su vida, no se defendió ni mintió. Con una voz cargada de la agonía de años de silencio, confesó su parte de la culpa, el peso de la indecisión y el miedo ante el poder corrupto que lo había paralizado, explicando que su fracaso no fue por maldad, sino por la debilidad humana ante un enemigo implacable, y le reveló que el superior corrupto de ese fracaso era, de hecho, el primo de don Ricardo, un detalle que cerraba el círculo de la conspiración y la injusticia. Esta confesión desnuda fue el momento de máxima vulnerabilidad compartida, una catarsis emocional que disolvió cualquier barrera restante entre ellos, marcando el final de su alianza puramente profesional y el inicio de un amor forjado en el dolor y la verdad, una unión de almas rotas. La caída alcanzó su punto más bajo cuando, aprovechando la distracción emocional y la debilidad legal, don Ricardo consiguió un mandato de arresto contra Alina, alegando que la joven estaba obstaculizando la justicia al retener información sobre el testamento, la caja cifrada, un movimiento desesperado y agresivo que buscaba sacarla de circulación antes de que pudiera actuar. El alguacil llegó al castillo en medio de la noche. Su presencia siniestra era un presagio de la ruina final, buscando llevarse a la duquesa a una prisión de dudosa reputación, un acto de opresión que era la personificación de la injusticia de la época. Alina, ante la amenaza de la cárcel y la pérdida de todo, se sintió al borde del abismo, pero su miedo se transformó en una furia fría y determinada. En ese instante de máxima opresión, el amor y el deber de Alejandro se fundieron. Él se interpuso entre Alina y el alguacil, negándose a permitir que se llevaran a la duquesa sin una batalla, argumentando que el mandato era defectuoso, una táctica dilatoria desesperada. Luego, con una urgencia febril, le explicó a Alina que la única forma de escapar de la prisión y de neutralizar la influencia de don Ricardo era la fuga inmediata y la búsqueda del codicilo oculto en la tumba familiar, la última voluntad del duque Damián. «Vámonos, duquesa», le ordenó con voz imperiosa pero con una súplica en los ojos. «La justicia está fuera de estos muros. Confíe en mí». El capitán Alejandro Montero no solo se convirtió en su protector, sino en su cómplice, uniendo su destino al de ella en un acto de traición a la ley corrupta, un sacrificio personal de su propia reputación por el amor y la justicia. La decisión fue rápida y sin vacilaciones. Alina, mirando el rostro honorable de Alejandro, tomó el pergamino cifrado, sellando su confianza en él y aceptando el riesgo de convertirse en una fugitiva, un acto de fe que era un testamento a la fuerza de su carácter y al amor que comenzaba a florecer entre ellos. Los dos huyeron del castillo Valdés bajo el manto protector de la noche más oscura, deslizándose por los pasadizos secretos que solo el duque y Alejandro conocían, dejando atrás la opulencia y el dolor para embarcarse en una búsqueda desesperada por la verdad y la redención. Este momento de abandono del castillo simbolizó el rechazo de Alina a la vida fácil y el abrazo a la lucha por la justicia, marcando el final de su papel de víctima y el inicio de su metamorfosis en heroína activa, con el capitán Montero como su compañero de armas y alma gemela. La huida nocturna se desarrolló bajo un silencio opresivo y el manto de una niebla espesa que parecía querer engullir a los dos fugitivos, añadiendo un simbolismo sombrío a su travesía que reflejaba la desesperación de su causa. Alina y Alejandro cabalgaban a toda prisa, dejando atrás el opulento castillo para adentrarse en los senderos embarrados de la campiña. Un paisaje que, aunque familiar para ella por sus paseos de infancia con el duque, ahora se sentía hostil y desconocido, como si el mundo entero se hubiera confabulado con don Ricardo para obstaculizar su misión de justicia. La joven,
aferrada a su montura y al pergamino cifrado, sentía el viento frío azotar su rostro, pero la determinación era más fuerte que el miedo, pues supo que, al abandonar la seguridad relativa de Valdés, había elegido la verdad sobre la comodidad, un sacrificio que la hizo sentirse, paradójicamente, más duquesa que nunca. Alejandro cabalgaba a su lado, su perfil duro y concentrado, actuando como el centinela silencioso. Su presencia era la única certeza en medio de la incertidumbre, una promesa de protección que ella valoraba más que cualquier muralla de piedra. La primera parada crucial de su fuga fue el mausoleo familiar de los Valdés, un monumento de mármol antiguo y sombrío que se erguía en una colina remota, visible solo bajo la luz más pálida del amanecer, un lugar de descanso eterno donde el duque Damián había planeado su última y más audaz jugada. Al llegar, el aire se sentía pesado, cargado con el olor a tierra mojada y la solemnidad de la muerte, un ambiente que reflejaba la gravedad de su misión, que consistía en profanar una tumba en busca de una verdad que solo ellos dos conocían. El capitán Montero, con su eficiencia militar, localizó rápidamente la tumba del abuelo del duque Damián, el lugar indicado por las coordenadas cifradas en el pergamino, y con herramientas discretas que había tomado del castillo, comenzó a levantar la pesada losa de piedra que cubría el sarcófago, un acto de desesperación que rompía todas las convenciones sociales, un sacrilegio necesario para alcanzar la justicia que el duque había ideado, sintiendo que cada palanca era un desafío a la hipocresía que los había llevado hasta ese extremo. Mientras Alejandro trabajaba con una intensidad febril, Alina no pudo evitar sentir un escalofrío de remordimiento por perturbar el descanso de los muertos. Pero el recuerdo de la crueldad de don Ricardo y la injusticia social que había presenciado en el pueblo la impulsó a superar sus escrúpulos. De repente, sintió que la observaban, una sensación de vigilancia que la hizo girar la cabeza rápidamente, divisando una figura sombría que desaparecía entre los árboles, una señal inequívoca de que don Ricardo no solo había anticipado su movimiento, sino que había enviado espías a seguirla, confirmando que la seguridad del secreto era primordial y que su tiempo se agotaba rápidamente. La presión del peligro inminente se convirtió en un catalizador para la acción, forzando a Alina a tomar una decisión crucial. Debía confiar ciegamente en Alejandro y revelarle completamente el último fragmento del código, una clave que ella había dudado en compartir por el miedo a la traición, pero que ahora era la única esperanza de sobrevivir, demostrando que su inteligencia era su única aliada. Alina se acercó a Alejandro, cuya espalda estaba sudada por el esfuerzo de mover la losa de mármol, y le susurró el código final, una frase que el duque le había enseñado en un momento de alegría infantil, un recuerdo agridulce que regresaba en ese momento de peligro. La espada del honor no se oxida en el silencio. Una metáfora que, al ser aplicada a las inscripciones en la losa, revelaba un mecanismo secreto que movía una piedra lateral del monumento, dejando al descubierto un hueco escondido bajo el sarcófago, un escondite ingenioso que había permanecido intacto durante siglos. Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y respeto por su intelecto, y con renovada energía accionó el mecanismo oculto, revelando no un cofre de oro, sino una caja de hierro oxidada y sellada con un lacre inusual, una caja que contenía el verdadero tesoro del duque Damián, un tesoro que no se medía en monedas. La duquesa se dio cuenta de que su padrino no la había elegido por la belleza superficial, sino por su capacidad para descifrar la verdad oculta. Dentro de la caja encontraron dos documentos cruciales que cambiarían el curso de la historia familiar y social. El codicilo testamentario, un documento legal que no anulaba el testamento anterior,
sino que especificaba la condición irrenunciable de la herencia, que Alina debía utilizar un porcentaje de la fortuna para financiar una reforma social específica en las tierras Valdés, exponiendo así la inacción de los parientes, atando el dinero a la justicia. Y aún más importante, una carta detallada que revelaba el secreto de don Ricardo y su primo, el oficial corrupto. La carta del duque Damián exponía que ambos habían colaborado años atrás para falsificar un informe catastral, despojando a decenas de familias de campesinos de sus tierras ancestrales, para que el primo pudiera construir una carretera ilegal, un acto de injusticia que había llevado a la ruina y la muerte de la joven que Alejandro no pudo proteger, uniendo así el destino de los protagonistas con la deuda de justicia del duque Damián, tejiendo sus historias personales con la corrupción de la aristocracia. La revelación de la carta fue el punto de inflexión decisivo, el momento en el que la duquesa comprendió la magnitud del plan de su padrino. La fortuna era un medio, y el fin era la redención de una injusticia histórica y la exposición de la corrupción en la nobleza. Sintió una oleada de furia justa y una determinación de acero, comprendiendo que su lucha ya no era solo por una herencia o por su honor, sino por la voz de los sin voz, por la memoria de la joven muerta y por el legado de un hombre que, aunque excéntrico, había intentado hacer el bien al final de sus días. Al mirar a Alejandro, cuyos ojos se llenaron de una mezcla de dolor y una esperanza recién encendida, ella supo que esa verdad compartida, ese dolor común, era la fuerza que los uniría para siempre, un amor que nacía de la lucha por la verdad y la justicia, un vínculo forjado en el crisol de la adversidad más profunda. En ese momento íntimo en el mausoleo, donde la vida y la muerte se encontraban, la tensión romántica se hizo insoportable, una fuerza magnética que atraía a dos almas que se habían encontrado en la oscuridad, reconociendo la luz del otro en medio de la desolación. El capitán Montero, abrumado por la revelación de que el propósito de su vida, la culpa y la deuda, estaba intrínsecamente ligado a la misión de Alina, la miró con una intensidad que borró la distancia formal entre ellos y con una voz profunda y embargada por la emoción le dijo: «No estoy aquí por el deber, duquesa. Estoy aquí por usted. Su nobleza es la única verdad que encuentro en este mundo de mentiras». El respeto mutuo, el dolor compartido y la proximidad del peligro culminaron en un momento de absoluta vulnerabilidad, un instante de conexión pura, donde los gestos hablaban más que las palabras, y el futuro se abría con una promesa de afecto. Alejandro, impulsado por una pasión que había mantenido reprimida por años de tormento y soledad, acortó la distancia entre ellos. Su mano fuerte y protectora se posó suavemente sobre la mejilla helada de Alina, limpiando una lágrima silenciosa que se había deslizado por su rostro, y se inclinó, buscando sus labios en lo que fue un casi beso, un roce apenas perceptible, lleno de anhelo y promesa, un gesto que sellaba su unión de almas en medio de la frialdad del mausoleo, pero que se interrumpió abruptamente. El sonido de cascos y voces de hombres que se acercaban al mausoleo, sin duda los espías de don Ricardo, los obligó a separarse bruscamente, el peligro externo rompiendo el hechizo de la intimidad. Una interrupción que servía como recordatorio brutal de que el romance debía esperar, pues la supervivencia y la justicia eran su prioridad. El corazón de Alina latía salvajemente, no solo por el miedo a ser capturados, sino por la promesa incumplida que colgaba en el aire. Este momento de peligro forzó a Alina a asumir su papel activo con valentía. Tomando el codicilo y la carta, los guardó bajo su vestido, en un bolsillo cosido discretamente por ella misma.
sabiendo que si caían en manos de don Ricardo, todo estaría irremediablemente perdido y que esa evidencia era la única llave hacia la justicia. Con la adrenalina corriendo por sus venas, le dijo a Alejandro, con una voz firme que no admitía objeciones, una voz de mando: «Debemos enfrentarlo, capitán, pero no en un tribunal corrupto que él ha comprado. Debemos exponer la verdad al público, al pueblo que él ha oprimido, a la prensa». Su voz era una orden más que una sugerencia, y el capitán, viendo la transformación completa de la joven, la heroína que había encontrado su voz y su destino, asintió con una reverencia de respeto, reconociendo que ella era ahora la estratega y él, su leal ejecutor, invirtiendo así los roles de poder de su alianza inicial y cimentando su respeto mutuo. El plan de Alina era audaz y peligroso, una jugada de ajedrez donde el tablero era la opinión pública y el precio su propia vida. Usarían la propia arrogancia de don Ricardo contra él, pues el duque Damián había previsto esta posibilidad. Sabían que Ricardo había organizado una subasta de caridad en el pueblo para lavar su imagen ante la corte y consolidar su falsa benevolencia, un evento social de alta tensión que se convertiría en el escenario del enfrentamiento final y la plataforma ideal para la exposición de la verdad. Alina decidió que, justo en el momento de mayor concentración de la élite y la prensa, revelaría el codicilo y la carta, exponiendo públicamente el fraude catastral y el papel de don Ricardo en la ruina de los campesinos, una jugada que ningún tribunal podría ignorar sin desatar un escándalo. El riesgo inmediata y la posible represalia física, pero era el único camino hacia una justicia rápida y definitiva, un tiro a la cabeza de la corrupción. Don Ricardo, al ser informado por sus espías de que los fugitivos habían escapado de la vigilancia en el mausoleo y que la losa había sido perturbada, y al notar la ausencia de la caja de hierro, cayó en una espiral de pánico y furia incontrolable, dándose cuenta de que el duque había actuado incluso desde la tumba, y que el secreto, el verdadero secreto de la corrupción familiar, ahora estaba en manos de Alina, una amenaza que lo despojaba de su tranquilidad. Su miedo a la exposición se tradujo en una acción cruel e impulsiva que era el sello de su desesperación, el último recurso de un hombre acorralado. Ordenó el secuestro de la tía abuela de Alina, una anciana que había vivido con ella en su infancia y que ahora dependía de la caridad, buscando usar su vida como moneda de cambio para obligar a la duquesa a entregar el codicilo y renunciar al ducado, una táctica de intimidación que revelaba la podredumbre moral de su carácter y la crueldad de su alma. La noticia del secuestro de su tía, entregada por un lacayo arrepentido que no pudo soportar la vileza del acto, golpeó a Alina con la fuerza de un rayo, forzándola a un dilema moral agonizante: la vida de un ser querido contra la justicia para toda una comunidad. El dolor y la culpa amenazaron con paralizarla, y por un momento consideró ceder a don Ricardo para evitar la tragedia, una tentación poderosa en medio de su dolor. Fue Alejandro quien, al ver su angustia, se acercó a ella y le ofreció consuelo y estrategia. El chantaje es la señal de su debilidad extrema. Si cedemos, ganará, y la vida de su tía seguirá en peligro, porque un hombre sin honor no tiene palabra ni misericordia. Debemos proceder con el plan y usar la verdad como la única arma para liberarla, atacándolo donde más le duele: su reputación. Su apoyo fue la roca que impidió que Alina se derrumbara, reforzando la unión de sus propósitos y la convicción de su causa. Alejandro comprendió que la subasta de caridad de don Ricardo era la única oportunidad de exponerlo públicamente y simultáneamente forzarlo a liberar a la tía, pues el villano nunca arriesgaría un escándalo público por un rehén si su propia ruina estaba en juego. Por lo tanto,
La pareja se dividió estratégicamente para la fase final del plan. Alejandro, utilizando sus contactos en el ejército y su conocimiento de las tácticas de don Ricardo, se encargaría de rastrear el paradero de la tía y organizar un rescate en las sombras, una misión peligrosa que lo obligaba a adentrarse en las guaridas del enemigo, mientras que Alina se prepararía para el enfrentamiento público, puliendo su discurso y la presentación de las pruebas, lista para el sacrificio final, una combinación de fuerza y astucia que era su sello distintivo. El capitán Montero, antes de partir en su arriesgada misión, se volvió hacia Alina, sus ojos, generalmente sombríos, llenos de una intensidad brillante que reflejaba la pasión que ya no podía negar. Él la tomó de las manos, sus palmas cálidas y ásperas reconfortándolas de ella, que estaban frías por la ansiedad, y susurró una declaración que era un juramento de lealtad y amor incondicional. No importa lo que suceda, duquesa. Si yo fallo en mi misión de rescate, usted debe vivir y honrar la verdad. Yo volveré a usted, pero si no lo hago, sepa que mi alma la habrá encontrado. Una declaración de amor y lealtad más poderosa que cualquier poema, sellando su compromiso con un apretón de manos firme y una mirada llena de esperanza. Un momento de intimidad desgarradora en medio de la amenaza inminente, un voto de amor sellado por la justicia. Alina se concentró en la preparación de su aparición pública, practicando su discurso en la soledad de la posada donde se habían refugiado, un ejercicio de oratoria que transformaba el miedo en fuego. Ensayó cada palabra con precisión, sabiendo que no solo expondría el fraude catastral y la corrupción, sino también la hipocresía de la nobleza que se jactaba de su caridad mientras oprimía a los más pobres. Una denuncia social que resonaría profundamente en el pueblo y ante la prensa. Se dio cuenta de que su ropa modesta, su origen humilde y su dignidad inquebrantable eran sus mejores armas contra la pompa vacía y la vanidad de don Ricardo, y que la verdad, contada por una mujer que había sufrido el desprecio, tendría un impacto devastador, una inversión de roles sociales que el duque había orquestado. Mientras tanto, Alejandro, siguiendo una pista dejada por su espía, el jardinero leal, descubrió que la tía de Alina estaba retenida en una cabaña abandonada en los límites de la propiedad de don Ricardo, un lugar remoto y de difícil acceso, vigilado por dos matones de aspecto rudo. El capitán no dudó ni un instante, pues el tiempo de la tía se agotaba y su deber con Alina era absoluto. Diseñó una estrategia de distracción nocturna, una maniobra militar arriesgada que le permitiría neutralizar a los guardias y liberar a la anciana sin derramamiento de sangre. Un acto de heroicidad silenciosa que se desarrollaba en las sombras. Un contraste brutal con el teatro de la subasta que se preparaba en el pueblo, demostrando que la verdadera nobleza no necesitaba un público. La tensión alcanzó su punto álgido en el momento de la subasta de caridad, un evento lleno de pomposidad y falsedad en el centro del pueblo. La duquesa, vestida con su modesto pero digno vestido negro y con el codicilo oculto cerca de su corazón, entró sola en el salón, atrayendo todas las miradas de desprecio y expectación, lista para ejecutar el plan que sellaría su destino. Don Ricardo, con una sonrisa triunfal en el rostro, se acercó a ella, creyendo tener la victoria asegurada por el secuestro, y le susurró una amenaza velada sobre la vida de su tía, exigiéndole la renuncia inmediata. «Entregue el documento, duquesa, o la vida de su pariente terminará antes de que la luz del día se apague. Esta es mi última oferta». Alina lo miró con un desprecio frío y una calma inquebrantable que sorprendió al arrogante noble, entendiendo que el momento de la verdad había llegado y que no había vuelta atrás. Ella respondió con una calma que desmintió el caos en su interior.
No negociaré con la crueldad, don Ricardo. La verdad es el único precio que pagará por sus crímenes, y ese precio es su ruina. Su voz era un susurro, firme que solo él pudo escuchar. Una declaración de guerra que anunciaba el clímax del conflicto y la certeza de la confrontación. Un momento de poder femenino que subvertía todas las expectativas de la época, demostrando que su fuerza era su dignidad inquebrantable. La duquesa esperó el momento crucial, cuando don Ricardo, en un pico de su discurso autoelogioso, alardeaba de su generosidad y su legítimo derecho al ducado, el instante de su mayor vulnerabilidad. En ese instante, Alina subió al estrado, interrumpiendo al villano con una voz clara y fuerte que resonó en el silencio de la sala, revelando que su presencia no era para suplicar, sino para exponer una verdad inconveniente. Sacó el codicilo y la carta del duque, y con un valor impresionante, comenzó a leer las palabras de su padrino, que no solo la nombraban heredera, sino que también ataban la fortuna a la justicia social y exponían el fraude catastral, una traición a la nobleza y a la gente que causó un revuelo inmediato. Este acto de valentía fue el catalizador del clímax, el giro final que colocó a Alina en el centro de la justicia y la lucha por la verdad, el momento de su empoderamiento total. Mientras Alina leía la carta en voz alta, exponiendo el fraude catastral con detalles precisos y nombres de familias afectadas, don Ricardo, al darse cuenta de que el documento era real y que su ruina era inminente, intentó arrebatarle el pergamino con un movimiento desesperado, una acción física que rompió el protocolo y reveló su naturaleza violenta ante la atónita multitud. La gente, que hasta entonces había susurrado y dudado, ahora presenciaba el colapso moral del noble, una confirmación de la verdad de las palabras de la duquesa, un momento de caos y realización. Alina, sin soltar el documento, retrocedió, su rostro pálido pero firme, y gritó: «¡Miren su miedo! ¡Miren al hombre que se esconde detrás de la caridad y la mentira! Él es el ladrón de vuestras tierras y el asesino de la inocencia». El enfrentamiento alcanzó su punto más explosivo. Don Ricardo, al ver que la justicia lo había acorralado y que su última carta, el secuestro, había sido neutralizada por el capitán Montero, perdió el último vestigio de control y la rabia pura tomó el mando de sus acciones, revelando el vil carácter que había escondido bajo la fachada de nobleza y caridad. Gritó un improperio contra Alina, acusándola de brujería y traición, y en un acto de desesperación total, desenvainó una pequeña daga de plata que llevaba oculta en su chaqueta, lanzándose sobre la duquesa con la intención de silenciarla permanentemente y destruir la evidencia que sostenía en sus manos. Una acción temeraria y criminal que confirmó su culpabilidad ante todos los presentes y transformó el salón de subastas en una escena de peligro mortal. La multitud, antes polarizada, ahora se dispersaba en un pánico absoluto, dejando a Alina, Alejandro y don Ricardo en el centro de un torbellino de gritos y mesas volcadas. El escenario de un duelo final entre el bien y la maldad, la justicia que emergía de las sombras contra la corrupción que no quería morir. El capitán Alejandro Montero, cuya atención se había centrado en proteger a la duquesa desde el momento en que entró en la sala, reaccionó con la velocidad y la precisión de un halcón entrenado para la batalla, con el rostro endurecido por la concentración y la urgencia. En un movimiento fluido y protector, empujó a Alina fuera de la trayectoria del ataque, mientras su propia espada, con un brillo frío y letal, se interponía en el camino de la daga de don Ricardo, produciendo un sonido metálico y cortante que resonó en el silencio momentáneo que siguió al pánico inicial, una demostración de su absoluta maestría en el combate.
La colisión de las armas fue el preámbulo de un duelo intenso y brutal, una danza de acero que ponía fin a la larga lucha de poder, donde la maestría militar de Alejandro se enfrentaba a la furia ciega y desesperada de don Ricardo, una pelea por la justicia, el honor y el amor, con la vida de Alina y el legado del duque Damián como el premio final, la culminación de un destino que los había unido en la adversidad. Alina, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, pero manteniendo una presencia de espíritu sorprendente, se apresuró a proteger a su anciana tía, llevándola fuera de la zona de combate, al rincón más seguro de la sala, susurrándole palabras de consuelo y promesa, un gesto de humanidad en medio del caos que la definía. La joven sabía que su tarea no había terminado. Debía asegurarse de que el codicilo y la carta, la verdad tangible, no se perdieran ni se destruyeran bajo la violencia del combate, por lo que, con manos temblorosas, los depositó en el bolso de cuero de una joven periodista de la capital, que, paralizada por la escena, había permanecido cerca, un acto de delegación estratégica para garantizar que la evidencia llegara a los medios, sin importar el resultado del duelo, una prueba más de su inteligencia y previsión en el momento de mayor tensión. El duelo entre Alejandro y don Ricardo no era solo un enfrentamiento físico, sino una colisión de ideologías, el bien contra el mal que se había encarnado en la figura de un noble sin escrúpulos, el honor y la justicia representados por el capitán contra la avaricia y el derecho de cuna de Ricardo. El capitán luchaba con una calma estratégica, utilizando movimientos defensivos y precisos que buscaban desarmar sin matar, pues su redención no podía construirse sobre una nueva muerte, mientras que don Ricardo atacaba sin piedad, su rostro distorsionado por el odio y el miedo a la ruina, blandiendo su arma con una ferocidad salvaje, como un animal acorralado que sabe que no tiene nada que perder. Alejandro, con un grito de dolor contenido, logró esquivar un golpe certero que habría sido fatal y aprovechó el desequilibrio de su adversario para contraatacar, buscando un punto de inflexión que pusiera fin a la violencia sin sacrificar su noble propósito, luchando con la precisión de un estratega y el corazón de un protector. El aire se llenó del sonido metálico de las espadas chocando, una sinfonía de guerra que narraba el fin de una era de corrupción, mientras el polvo se levantaba del suelo de mármol, creando un halo dramático alrededor de los combatientes. Don Ricardo, en un intento desesperado por confundir a su adversario, lanzó una mesa contra Alejandro, pero el capitán la desvió con un movimiento ágil sin perder el enfoque en el enemigo. La duquesa desde la distancia observaba cada movimiento, sus manos apretadas en señal de ruego, su corazón dividido entre la fe en la habilidad de Alejandro y el pánico ante el riesgo de la pérdida, dándose cuenta de que la vida del hombre que amaba y el futuro de su causa pendían de un hilo de acero, y ese momento de espera se sentía como la eternidad, un tormento silencioso que la obligaba a rezar por el triunfo del honor sobre la vileza. La batalla alcanzó su punto culminante cuando Alejandro, con un movimiento rápido y experto que demostraba sus años de entrenamiento militar y su superioridad en la esgrima, logró hacer un movimiento de palanca con su espada, desarmando a don Ricardo con un golpe seco que envió la daga de plata a volar por el aire antes de caer con estruendo en el suelo de mármol, un sonido de derrota que resonó como una sentencia final, el veredicto del destino. El capitán se paró frente a don Ricardo, cuya respiración era jadeante y sus ojos ardían de rabia impotente, y con la punta de su espada apuntando a su garganta, le dio una oportunidad de rendición, un gesto de clemencia que humilló aún más al noble. «Ríndete, don Ricardo. Has perdido. La verdad ha triunfado sobre tu codicia, y tu honor yace en el suelo contigo».
Don Ricardo, ante la humillación pública y la inminencia de la derrota y la vergüenza, prefirió la desesperación a la rendición, una elección que demostraba su podredumbre moral. En lugar de aceptar su destino, se lanzó sobre Alejandro en un último y fútil intento de arrebatarle el arma o herirlo con sus propias manos. Un acto final de locura que el capitán detuvo con una facilidad casi melancólica, utilizando el pomo de su espada para golpearlo en la cabeza, una acción no letal pero contundente que finalmente derribó al villano, dejándolo inconsciente en el suelo. Con el rostro hundido en la vergüenza y el polvo, el símbolo perfecto del colapso de la hipocresía aristocrática y la victoria de la justicia. En ese instante, un silencio asombroso se apoderó de la sala, roto solo por la respiración agitada de Alejandro y el gemido ahogado de la tía de Alina, el fin de una pesadilla. Alina se liberó de la parálisis del miedo y corrió hacia Alejandro, no para ver el cuerpo inerte de su enemigo, sino para confirmar que su protector estaba ileso, su corazón solo buscando la certeza de que el hombre que amaba había sobrevivido. Al llegar junto a él, sin preocuparse por la audiencia ni por las convenciones, sus manos se posaron sobre su pecho buscando cualquier señal de herida, y sus ojos se encontraron en una mirada profunda y llena de gratitud, alivio y el amor que ya no podían negar, una conexión emocional que la adrenalina del momento había liberado por completo. «Estás a salvo», susurró Alejandro, su voz áspera por la tensión, pero sus palabras eran una declaración de amor y una promesa cumplida, la confirmación de que su sacrificio había valido la pena. Alina, incapaz de hablar, solo pudo asentir, sus lágrimas de miedo y alivio humedeciendo la tela del uniforme de él. Un momento de intimidad absoluta en medio del caos, donde el mundo exterior se disolvió y solo existía la verdad de su afecto, el primer reconocimiento físico y emocional de su amor. Fue un abrazo que no fue de pasión, sino de consuelo y pertenencia, una unión de almas que habían luchado codo a codo y que habían encontrado refugio la una en la otra, un pacto sellado por el peligro compartido y la nobleza de sus causas, un amor que había florecido en la peor de las tormentas, un amor incondicional y forjado en el honor, la base de un futuro que ahora se presentaba ante ellos como una promesa. En ese instante de vulnerabilidad y triunfo, la policía local, alertada por el revuelo y la presencia de la prensa, irrumpió en la sala. Sus oficiales se movían con determinación para tomar el control de la escena. La multitud, que había permanecido expectante, ahora rodeaba el centro del conflicto, ya no para chismorrear, sino para presenciar el fin del poder de don Ricardo y la victoria de la duquesa que había luchado por ellos. Alina, recuperando su compostura con una gracia impresionante, se dirigió a los oficiales con la autoridad que su título y ahora su valentía le conferían, señalando el cuerpo inconsciente de don Ricardo y la periodista con el codicilo, y exigiendo que se aseguraran la evidencia y el prisionero, demostrando que su empoderamiento era total, una líder nacida del caos y una fuerza de justicia innegable. La prensa, que ya había sido testigo del secuestro fallido y la lectura pública del codicilo por parte de Alina, ahora tenía el espectáculo del duelo, la captura del villano y la confirmación de las acusaciones de fraude. Un torrente de noticias que cambiaría la percepción pública de la nobleza en la región, la evidencia irrefutable de la corrupción. El caos de la sala de subastas se transformó en una escena de justicia emergente, con los campesinos, cuyas tierras habían sido robadas, acercándose a Alina con lágrimas de gratitud, reconociéndola no como una noble de cuna, sino como la duquesa de la justicia, la mujer que había sacrificado su paz por la verdad, un título que valía más que cualquier corona, una aceptación social que su valentía le había otorgado, cerrando el ciclo del desprecio inicial.
El capitán Montero, observando la escena con una paz interior que no sentía desde hacía años, sintió que la pesada carga de la culpa que había llevado durante años se aligeraba, casi se disolvía. Al ver a Alina interactuar con el pueblo con una mezcla de dignidad y empatía, comprendió que su fracaso pasado había sido redimido, no por el duelo, sino por la protección de esta mujer y la restauración de la justicia para las víctimas del mismo crimen que lo había atormentado. En ese momento supo que su misión había terminado y que su futuro ya no estaba definido por el deber o la deuda, sino por la elección de permanecer al lado de la duquesa, no como un guardián, sino como su compañero, su amor, un hombre libre para amar por primera vez en su vida, un propósito que lo llenaba de una esperanza renovada. El primo de don Ricardo, el oficial corrupto al que el duque había expuesto en su carta, al enterarse del fracaso de don Ricardo y la captura de la evidencia en la subasta, huyó de la capital antes de ser arrestado, demostrando la eficacia de la estrategia de Alina y Alejandro de usar la exposición pública como un arma. La noticia de la huida y la caída de los conspiradores se extendió como un reguero de pólvora, llevando a las autoridades a iniciar una investigación formal que prometía desmantelar la red de corrupción que el duque Damián había intentado desenmascarar por años. La justicia, aunque lenta, había comenzado a moverse, impulsada por la valentía de una joven que se había negado a ser una víctima y el coraje de un soldado que había encontrado la redención. El clímax culminó con la duquesa y el capitán, agotados pero triunfantes, siendo escoltados fuera del salón de subastas, dejando atrás el caos y la oscuridad del conflicto para dirigirse hacia la luz de un futuro incierto pero lleno de esperanza. La multitud los vitoreaba, no solo como héroes, sino como símbolos de un cambio, el inicio de una era donde la verdad podía desafiar al poder. Se miraron una última vez antes de subir al carruaje, y la intensidad de su mirada, la promesa silenciosa de un mañana compartido, era más elocuente que cualquier palabra, el final de la batalla y el inicio de su historia de amor, un amor que había resistido la prueba de la ambición y la muerte, un amor destinado a dejar un legado de justicia y esperanza. El amanecer que siguió al clímax trajo consigo una calma reparadora, bañando el castillo Valdés con una luz dorada que parecía purificar los oscuros sucesos de la noche anterior, un simbolismo de esperanza y renovación que contrastaba con la melancolía que solía reinar en esas tierras. Don Ricardo de Valdés fue procesado y, gracias a la evidencia irrefutable del codicilo y la carta y el testimonio de los campesinos afectados por el fraude, fue despojado de todos sus títulos y propiedades, además de ser condenado a prisión por secuestro y conspiración, un castigo que no solo restauraba la ley, sino que servía como una advertencia para la nobleza corrupta de la región, demostrando que la justicia no siempre se doblegaba ante el poder. El primo de don Ricardo fue capturado en la frontera y también enfrentó cargos, cerrando el círculo de la conspiración que el duque Damián había temido y combatido hasta el final. Un triunfo moral que Alina había logrado con su valentía. La duquesa Alina de Sandoval, ahora indiscutiblemente la legítima heredera, regresó al castillo, pero ya no como la joven asustada e intimidada que había entrado, sino como una líder respetada y poderosa, cuya autoridad emanaba no de un título, sino de su integridad y su lucha por la justicia social, un cambio que fue reconocido por la corte y, lo que era más importante, por el pueblo. Su primer acto oficial como duquesa fue honrar las condiciones del codicilo. Supervisó la restitución de las tierras a las familias campesinas defraudadas y utilizó una parte significativa de la fortuna para construir un hospital y una escuela en la villa. Un legado tangible de bondad que transformó el ducado de un símbolo de avaricia en un faro de esperanza
y equidad. Este acto de nobleza altruista consolidó su reputación como una duquesa diferente, una mujer de acción y corazón. La restauración de la justicia trajo consigo la curación para el capitán Alejandro Montero. Al ver que la verdad había salido a la luz y que las víctimas de la corrupción, incluyendo la memoria de la joven que no pudo proteger, habían sido reivindicadas, sintió que el peso de su culpa se disolvía, y su alma, antes atormentada por el deber y la pérdida, encontró paz. En la tranquilidad de la biblioteca, restaurada, le confesó a Alina sin reservas ni armaduras todo el dolor que había cargado, y ella lo escuchó con la misma empatía que la había caracterizado, aceptándolo no solo como un héroe, sino como un hombre imperfecto que había encontrado su redención en el amor y en la lucha compartida, un acto de aceptación que sanó la última de sus heridas y le permitió vivir libremente. El romance, que había nacido en la tensión del peligro, floreció en la serenidad de la victoria. Alejandro, liberado de su deuda de honor, le propuso matrimonio a Alina, no como un deber o una estrategia, sino como una ofrenda de su corazón redimido, un compromiso de amor eterno. La duquesa aceptó con una alegría tranquila, sabiendo que en él había encontrado no solo un esposo, sino un compañero de vida que compartía su visión de un futuro justo y honorable, una unión basada en el respeto mutuo, la admiración por la fuerza del otro y la lealtad inquebrantable que habían demostrado en el campo de batalla. La boda fue un evento sencillo, celebrada no en la capital con la nobleza que los había despreciado, sino en la villa, rodeados por los campesinos y la gente del pueblo, un símbolo de su compromiso con la comunidad y su rechazo a las falsas convenciones de la aristocracia. El matrimonio de Alina y Alejandro Montero marcó el inicio de un nuevo legado valdés. Un ducado gobernado por la justicia social y la benevolencia, donde la riqueza era un medio para elevar a los oprimidos, y el título era una herramienta para defender la verdad, una inversión total de los valores de la nobleza de la época. Alejandro se convirtió en el consejero principal de la duquesa, aportando su visión estratégica y su firmeza moral para implementar reformas agrarias y educativas que beneficiaron a toda la región, demostrando que la fuerza militar y el poder podían ser utilizados para la paz y la prosperidad, y no solo para la guerra o la opresión. Un gobierno de dos que se complementaba perfectamente en intelecto y corazón. Alina y Alejandro caminaron de la mano hacia el futuro, dejando atrás el fantasma del desprecio y la ambición, construyendo su felicidad sobre los cimientos de la verdad revelada y el amor incondicional, un amor que había superado la prueba de la humillación, la calumnia y la muerte, un testimonio de que las almas gemelas se encuentran incluso en los momentos más oscuros, un triunfo de la emoción humana sobre la frialdad de las convenciones. La cicatriz de Alejandro dejó de ser un recuerdo de su fracaso y se convirtió en una marca de honor, un recordatorio visible del hombre que había luchado por su honor y había encontrado la redención al lado de la mujer más valiente que jamás conoció. Años después, la duquesa y el capitán, ahora felizmente casados y padres de un niño al que llamaron Damián, en honor al duque, se encontraban en el antiguo observatorio del castillo, la habitación donde Alina había buscado consuelo en la oscuridad, mirando juntos las estrellas que su padrino tanto amaba, las mismas estrellas que habían guiado su camino a la justicia. El niño dormía plácidamente en una cuna tallada, el símbolo de la esperanza y la continuidad de su legado, la promesa de un futuro en el que la justicia no sería una excepción, sino la regla inquebrantable. Alina se apoyó en el hombro de Alejandro, sintiendo la paz que emanaba de su presencia, y le susurró: «Nuestro pequeño Damián crecerá en un ducado donde la nobleza se mide por la bondad y no por el oro.
Eso, mi capitán, es el verdadero tesoro que encontramos en esa caja oxidada, la justicia que tu honor nos ayudó a liberar. Alejandro la abrazó con fuerza, mirando las estrellas que brillaban como testigos de su amor, sabiendo que el propósito de su vida finalmente se había cumplido. No solo había protegido a Alina, sino que había ayudado a construir un mundo más justo, una verdadera hazaña que superaba cualquier victoria militar. La historia de Alina de Sandoval, la muchacha despreciada que se convirtió en la duquesa de la justicia, fue contada en los salones de la corte y en las plazas de los pueblos, una leyenda de empoderamiento femenino, amor inesperado y la fuerza inquebrantable de la verdad que inspiró a generaciones, sirviendo como un recordatorio poético de que la verdadera realeza reside en el corazón y en las acciones de aquellos que se atreven a desafiar la injusticia. Un legado de esperanza que floreció en las ruinas de la avaricia, demostrando que incluso un pequeño gesto de bondad puede desencadenar una revolución moral. Alina y el capitán Alejandro Montero se convirtieron en un símbolo de que el amor verdadero no teme a las sombras ni a las batallas, sino que se fortalece en ellas. Una unión de almas que demostraron que la redención es posible para aquellos que eligen el honor sobre el silencio, y que la justicia es el cimiento más noble sobre el que se puede construir una vida y un legado, un final feliz que fue la recompensa a su inquebrantable coraje. El mensaje final de esta travesía resuena con la promesa de que la dignidad de una persona siempre superará la opulencia de la vanidad. Aunque el mundo nos desprecie por nuestra cuna o nuestra fortuna, la bondad y la verdad son las únicas herencias que la crueldad nunca podrá arrebatarnos. La duquesa Alina nos enseñó que la vulnerabilidad puede ser el inicio de la mayor de las fuerzas, y que la elección de hacer el bien, incluso a costa del dolor, es el verdadero acto de nobleza que trasciende cualquier título de la realeza. Si has acompañado la historia de Alina de Sandoval y del capitán Alejandro Montero hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.